¿Está? Hoy, martes 24. Sí, hoy, martes 25 de abril, a las 7:45, estamos en la Escuela Técnica OR Argentina, necesitando al señor Eduardo Malera del proyecto OR Malvinas. Eduardo Martela, pero no importa, igual ahora. Bien. ¿Empezamos? Bueno, para comenzar, me gustaría que se pueda presentar para todos nosotros, por favor. Bueno, mi nombre es Eduardo Martela. Soy médico, especialista en fisiología y médico forense de la ciudad. Durante mi formación clínica por los años 80 inicié la Fuerza Aérea como médico en un concurso y me designaron a Río Gallegos en el año 81 y bueno, y a partir de estar ahí, radicado ahí, estaba dentro de las funciones que tenía dentro de la unidad, era médico evacuador, sanitario, y ahí me sorprendió el gobierno y empezaron las operaciones, digamos, que se llamó el Operativo Malvinas. ¿Qué edad tenía usted cuando? 32 años. ¿Y había escuchado algo de la guerra? ¿Sabía algo? ¿Se había escuchado algo? Siempre tuve la afinidad o digamos, el interés de aprender historia y sobre todo la historia del siglo XX. Y en general me había dedicado mucho a leer sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así que cuando apareció este fenómeno de Malvinas, me hice un raconto para mí mismo como si fuera una secuencia lógica de un final geopolítico, por decirlo así. No sé si me meto cuando me pongo una camisa de cebada, pero le doy la interpretación de que evidentemente la zona del Atlántico Sur es una zona conflictiva con distintos intereses ideológicos y que bueno, que había que definir esta cuestión de las Islas Malvinas con proyección a la Antártida. Entonces nada mejor que convencer a los militares, que generalmente tienen poca capacidad de distinción de algunas cosas, como para largarnos a la aventura. Y es una opinión muy personal, la digo a título personal totalmente, pero creo que es así. ¿Y usted puede decir que estaba de acuerdo con qué? No, primero estar de acuerdo con una guerra es una locura, la guerra es un desastre. La guerra es un desastre. Si no es necesariamente el que la tiene que pasar, plantear un tema bélico hoy en día, y siempre fue una cuestión ruinosa para la humanidad. Si ven la historia del siglo XX, cuando empieza el siglo, hay Centro Europa o Europa que manejaba la economía en ese momento porque todavía no se había instalado Estados Unidos como potencia, había 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el turco y el ruso. Los 4 peleaban, el ruso no, porque tenía una expansión terriblemente grande, que es uno de los países más ricos de la Tierra, tienen de todo, gas, petróleo, diamantes, lo que sea. Pero Centro Europa, con los alemanes y el Imperio Austrohúngaro, estaban necesitados de insumos o materias primas, toda la secuencia esta que hace el capitalismo. Así que el presidente... Como vos quieras. Bueno, así que por H o por B se larga una guerra donde la secuela es 12 a 16 millones de jóvenes muertos entre los 19 y los 18 a 35 años por una frontera que no cambiaron. Nada más que se redistribuyó el sistema de imperios que era vetusto para el modelo capitalista. Y eso termina en el 18 con una paz firmada en Versalles, que es totalmente anodina, si me permiten el término, y desencadena la venida de Hitler al poder el enfrentamiento clásico de la Segunda Guerra Mundial, que es Hitler, con algún sentido representando al nacionalsocialismo por atrás del sistema capitalista, contra el sistema comunista de Moscú. Eso fue donde se gestó la parte más importante muertos de la guerra, los rusos contra los alemanes. Y por otro lado, el Pacífico, la expansión del Japón. Terminado todo eso, la Guerra Fría,
había algunos puntos, y sigue habiendo algunos puntos, y uno creo que era Malvinas, con lo cual se planteó el tema evidentemente, de los altos mandos. Para nosotros nos tomó totalmente sorpresivo. A mí el 2 de abril, a la madrugada, a los que éramos oficiales de la base, nos mandan a llamar tipo 2:30 de la mañana, nos reúnen en un salón así, que era el microcine, calculen que era una temperatura de 2-3 grados bajo cero, y el jefe de la unidad, el comodoro Rodoni, nos comunica que se había lanzado la invasión a las Malvinas. Yo estaba al lado del helicópterista, éramos equipo de rescate, que ya funcionábamos ahí como entrenamiento, y gracias. Y bueno, la sorpresa fue, uno sabiendo qué era lo que teníamos como armamento y como nación, enfrentar algo organizado como Inglaterra y a la OTAN, más el apoyo tácito de Estados Unidos, que ha sido siempre aliado, demencial desde el punto de vista. Si no había un arreglo previo, el análisis daba para pensar que era una cuestión sin razón, o sea, sin lógica, no representaba. Por otro lado, les cuento, en esa época, estamos hablando de 1982, si se recuerdan algo de geografía, desde Santa Cruz, o sea, desde Caleta, Olivia, a Río Gallegos no había casi asfalto, o sea, era camino de piedra, con lo cual... ¿Tenían miedo? ¿Estaban desconcertados? ¿Ustedes qué decían? Los que eligieron estar ahí adentro y ponerse un uniforme, la verdad que la palabra miedo la tienen que disimular. Evidentemente algunas cuestiones suben. Pero yo desde lo mío, de lo personal, y estando en la base, cuando vinieron los pilotos de A4B, que era un sistema de armamento que tenía un origen en el año 1949, después se mejoró y eran aviones que eran rezagos de la guerra de Vietnam, casi 20 años anterior. Le puedo decir que tuve la suerte de compartir la mesa con gente más allá de lo valiente, sino de principios de honor y caballerosidad por una nación que realmente, para los que vivimos a esta altura, la consideramos bastante perdida, ¿no? Calculen que yo, a los 6-7 años, vi pasar por arriba de mi cabeza los aviones que bombardeaban Plaza de Mayo, en la calle de Paraguay. O sea, la caída de Perón fue conmocionante y a partir de ahí se vivió en una organización nacional que fue tambaleando la posición del peronismo, las cuestiones sindicales, los golpes militares. A mí me toca hacer la conscripción en Granaderos, corta presidencial, por sorteo, como cualquier hijo común. Hago 14 meses y entro con Onganía. Hace una revuelta y yo he visto, y después se hace una revuelta y me fui con Lanús, con lo cual pasé por 3 presidentes. En esa época, si alguno vio la República Perdida, hay una escolta que se le hacen a Aramburu, a caballo, y yo estaba montado en esa escolta. Pero era la conscripción. Te cuento algo. La exclusión la hacíamos en una estación que se llama Pablo Podestá, atrás del Colegio Militar. Y yo era un soldado común y silvestre, como si ustedes un día se hacen soldado acá o en cualquier parte, lejos de ideología. La primera guardia que hice era la época que estaba funcionando recién incipientemente el Ejército Revolucionario del Pueblo. La primera guardia que hice en un puesto que se llamaba Puesto 5, alejado de todo donde estaba el campamento, pasó un auto negro sin patente y ametralló el puesto. A tal punto que al día de hoy tengo el gusto del metal, de los proyectiles, y es una sensación que me quedó imborrable. Y así pasaba, si se atacaban puestos, había una conmoción interna de Estado, que se llamaba así CONINTE, y eso siguió dándose hasta que empezó el tema de la subversión, la antisubversión. Y bueno, yo cuando terminé la carrera de médico, se cierra el Rawson, fui el último alumno del Rawson, y de ahí hice la residencia clínica médica, y los médicos siempre tuvimos un mal trabajo, mal pago. ¿Qué sería el Rawson? El hospital Rawson fue un hospital señero en la historia de la medicina argentina y en la historia de la medicina de la humanidad. Ahí en 1912 se hizo la primera transfusión de sangre.
la hizo Luis Agosto, La sangre sin tratada. Y la escuela de Finoquieto, que generó elementos de quirófano que se han usado en todo el mundo, y escuela de grandes cirujanos y grandes médicos, clínicos, reconocidos mundialmente. Cuando se produce en el año 77, 78, se lo da por obsoleto. Esto es parte de la historia que tenemos los argentinos, o sea, la Salpêtrière se fundó en la Edad Media en Francia, le dejaron el frente que tiene de la Edad Media, esto es un hospital moderno, pero sigue siendo la Salpêtrière históricamente. Y acá no, acá deciden que lo que está viejo de repente hay que tirarlo, no importa si vale o no vale, ni quién estuvo, no, aquí están las cosas. Si les cuento... Vos estando en Río Gallegos, tan lejos de tu zona de confort, digamos, ¿qué es lo que más extrañaba de tu tierra? Río Gallegos es Argentina. Sí, bueno. Yo salgo de la capital y al contrario, por unas cuestiones personales, yo fui primero de promoción, de esa promoción de oficiales que eran 84. Y el destino lo elegí yo. O sea, pensé que podía instalar médicamente, con el apoyo de un sueldo dentro de las Fuerzas Armadas y afuera, desarrollar una actividad médica, y me fui a radicar allá, por una cuestión, digamos, piensen que yo estudié medicina con la idea de que quería hacer medicina tropical y irme al África. Después terminé siendo del África, pero no por motu propio, o sea, quería hacer infectología. Pero bueno, era el hecho de ir a conocer y estar ahí acompañado. Pero mucho Buenos Aires en ese momento lo había vivido entero, como ahora ya lo sigo viviendo y sufriendo. Pero no tenía, me había casado recién, qué sé yo, y me pareció, el momento fue un momento muy particular. Lo que pasa es que la irrupción de la guerra cambió el panorama absoluto de la vida y de la protección de uno. Y el ver la guerra también te hace cambiar muchas cosas. ¿Qué opinaba tu familia cuando decidiste irte a Río Gallegos? Mi familia había tenido algunos golpes sentimentales importantes, se había muerto mi hermano, quedaba mi papá y mi mamá de cierta edad, mi hermana estaba casada, con hijos, así que yo los alenté a que, bueno, desde allá, primero y principal podía sostener mejor a la familia, porque en ese momento estaba a cargo de la familia yo, y en segundo término tenían la chance de poder viajar y conocer esa zona que era, digamos, no una aventura, pero era una zona interesante, que era Patagonia. Estuvimos comunicados siempre, lo que pasa es que al llegar la guerra nos bloquearon todo. Río Gallegos se evacuó una parte de la población civil, muy pocos se quedaron con las mujeres, su esposa, y los destinados a cuestiones militares estaban prácticamente ligados al servicio operativo. Entonces fueron 2 meses de campaña intensa, de noches sin dormir, de tensiones, de cuestiones ligadas a los vecinos que hacían cositas, nos amagaban a hacer ataques, de tener a los ingleses tomando por tecnología las comunicaciones de la base, o sea, fue interesante. Y aparte salir con el helicóptero, supuestamente por algún avión que no llegaba, y teníamos un radio de 100 millas adentro sin entrar en la zona de exclusión, y esos vuelos a ver si se encontraba o no piloto. Pero en relación a la familia, nada, es una cosa que cada uno asumió, yo lo asumí. En el momento que me puse un uniforme y decidí irme ahí. ¿Cómo fue la llegada a Malvinas? ¿Cómo recuerdas? Yo Malvinas no la toco porque directamente nosotros se forma, el operativo lo hacen acá y desembocan allá los que están destinados. Yo en ese momento no hacía anestesiología, que era lo que más faltaba en la guerra, pero me quedo en Río Gallegos, se hacen 3 unidades. Se hace la unidad, se despliega la Fuerza Aérea en Río Grande, de Comodoro Rivadavia. Para abajo se toma Comodoro Rivadavia, San Julián, Río Gallegos y Río Grande. Río Grande compartido con los navales, que tenían el SOC, el sistema federal. Y nada, se incrementa el operativo, la base pasa a ser una base importante de guerra de retaguardia. Estábamos a 600 millas de Malvinas, así que salían las misiones de vuelo de los 3 lados, de Grande, de Gallegos y de San Julián.
Yo lo máximo que volé cerca de Malvinas habré estado a 500 kilómetros. Y sabía de la gente que estaba allá y recibía los aviones que venían con heridos. Pero la guerra la seguía prácticamente en retaguardia. O sea, no soy un soldado del frente a lo que se les paga en este momento la pensión de guerra. O sea, no estuve directamente bajo fuego, sí en una situación proclive o de tensión. O sea, ustedes forman parte de ese grupo que dicen que no son reconocidos como su... No tiene que ser reconocido, porque si vos equilibrás siempre la cosa, a vos te movilizás, pero vos no estuviste realmente con riesgo de... O sea, riesgo hubo, había posibilidad de que te tiren una... Pero no pasó eso. No podés compararse ese individuo con el tipo que sufrió el ataque a Monte London, a Dos Hermanas, o a Tumbledon, o a Ganso Verde, es imposible. Porque el frente de guerra es una cosa para el que estuvo en el frente. O sea, yo te puedo hablar del frente, pero te puedo hablar vocacionalmente, pero no porque me tocó evacuar heridos en zonas bajo fuego. Si bien había práctica y todo eso, pero sí compartí la mesa con los pilotos que sí se levantaban. Me empezó siendo una mesa grande, casi de 20, y terminamos 12 en la mesa. Y esos fueron los pilotos de la Fuerza Aérea. Y estando usted donde estaba, que dijo no había Malvinas, ¿qué información le llegaba? Estando donde yo estaba había y no había riesgo en este sentido. Mirá, si la guerra hubiese seguido, era muy probable que hubiesen saboteado la base. De hecho, más de una noche, te cuento lo que pasaba. ¿Tenés un marcador? Sí, es. Mira, supongamos que vamos a hacer la bahía de San Jorge, venimos acá hasta Río Gallego, y acá hacemos Ushuaia, La Paz. Esto es grande, acá estaba Gallegos, y acá San Julián, y acá Comodoro Rivadavia. ¿Sí? Malvinas la ponemos acá. ¿Está bien? Y acá hay 600.000. Los ataques generalmente se dan en esta línea, así, así y así. Acá, sobre la parte del continente, está Punta Arenas. Punta Arenas es una ciudad chilena, ¿sabes? Los chilenos cuando empezó la guerra bajaron toda la armada o lo más importante de su fuerza aérea acá, la sentaron en esta zona. Nosotros acá de Gallego teníamos un radar que ocupaba esta área de influencia. Noche por medio los chilenos despegaban escuadrillas de aviones que las llevaban hasta acá en línea directa como para atacar Río Gallego y seguían la línea de divisoria de la tierra de frontera hasta la entrada hasta Cabo de Hornos y después volvían de nuevo por sur. Durante 20 días nos hicieron el mar. Después, en esta zona de acá se cayó un helicóptero inglés y acá encontraron un bote inglés dejado por un submarino. Hubo un momento en plena guerra que los que estábamos acá, a la noche estábamos ligados al operativo de vigilancia y cuidado de los aviones, sentíamos interferencia en las líneas o hablar en inglés. O sea, no se llegó a combatir nada de eso, pero teníamos una infiltración del vecino, que también jugaba su posibilidad geopolítica, y de los ingleses. Fue reconocido inclusive eso. Reconocido por los mismos ingleses, los chilenos. ¿Y vos en ningún momento sentiste miedo de cualquiera de las dos partes de que te puedan hacer algo a vos por estar ayudando en la guerra? Si vos hablás en relación al miedo, el miedo es una emoción y uno la puede tener inclusive cuando se sienta en el dentista, depende de cómo lo maneja o no. Tal vez una preocupación más que nada pero miedo no, miedo de subirme a un avión o salir en un helicóptero para verse venido. Pero no lo digo con el sentido de que me tomen como un valeroso ni nada. Simplemente era lo que a mí me tocaba hacer como le tocaba a otro. Y aparte era muy, por una cuestión de vínculo, era muy difícil que uno se ponga en una posición de miedo cuando veía que realmente el peso de la guerra lo llevaban pilotos entre 22 o 21 y 35 años que salían con aviones
a bombardear esa flota de 90 barcos que sinceramente eran actos de arrojos y de una capacidad de valores inenarrables. Realmente yo me siento orgulloso de haber compartido con esta gente y me recuerdo de los muertos también con mucho afecto. Y es una cosa que acá se tapó por cuestiones políticas o lo que sea, independientemente de los pensamientos de cada uno o de lo que cada uno crea. Todos los países tienen fuerzas armadas, todos los países tienen gente que está militarizada y cumplen alguna función en relación a este problema que decimos la guerra. Pero acá tendríamos que haber estado un poco más orgullosos de aquellos que brindaron su vida por una nación que tiene severos inconvenientes, ¿no? Severos inconvenientes en cuanto a la unión de los habitantes que hay adentro. De hecho, hubo palabras como para decir que todos los que fueron a Malvinas tendrían que haber vuelto porque eran fascistas. Ahí hay cosas que son difíciles de digerir para los que vivimos ese tema, pero bueno, evidentemente es así. ¿Qué fue lo peor que viste de los soldados que venían de Malvinas? Mira, hice una carta en uno de los aviones que se evacuaron donde muchos de los heridos, las heridas eran leves pero venían con cuestiones de alimentación bastante severa, con déficit de alimentación severa. De hecho lo hice y me reprendieron desde la misma sanidad. Alimentación, perdón, alimentación. Sí, desnutrido. O sea, haber estado 30 días en una posición donde no le llegó el abastecimiento y ser evacuado sobre el último momento, lo vi personalmente en un Hércules que quedé asombrado, aparte de ver heridos de guerra, sobre todo por Esquirla, por Boca. Antes de que empezaran los combates frontales, bombardeaban las posiciones, algunos tenían la mala suerte que eran heridos por Esquirla, y otros de repente con un montón de comida que había leído, porque Gallegos había llegado comida de todos lados, pero un problema logístico importante fue ese tipo de cosas. No está bien narrada, pero lo vi personalmente. De hecho, me dio lugar a hacer una carta que lamentablemente la perdí, porque se la di a Comodoro, que era el jefe de unidad aérea más importante, y él se la llevó al general de ejército, porque los que evacuábamos era ejército. Venían en los Hércules, se los sacaba ahí del aeropuerto de Puerto Argentino y se traía el avión repleto de este tipo de chicos heridos y otros militares también, ¿no? Pero fundamentalmente soldados famélicos, ¿no? ¿Cómo vivías en el día a día? Tal cual, como lo decís vos, hoy vivimos, mañana no sabemos. De hecho, la base tenía una disposición en la cual toda la fuerza que se había agregado era agregada, no era de la base. Y en realidad la base éramos total entre oficiales de carrera estrictamente militar y oficiales del cuerpo profesional, estábamos médicos, todo lo que sé yo, arquitectos, ingenieros, con grado. Hubo que hacer una cobertura de guardia militar, y noche por medio dormíamos, había que salir a hacer guardia entera con grupos de soldados. A mí me tocó la guardia en el búnker de los M3. Los M3 son un sistema de armamento de Mirage que servía de intercepción ante un ataque o una invasión. Se habían trasladado ahí a Gallegos por el tema que les contaba del supuesto, de la amenaza de los hermanos chilenos. Y los dos primeros M3 que salen a hacer sombrillas sobre el río Gallegos para proteger a un bombardeo, terminan siendo derribado uno por propia artillería, que es el capitán García Cuerva, y los despedí, y otro que actualmente vivo, que es en ese momento era el primer teniente Perona, que salen a hacer sombrillas con el sistema de M3 a Río Gallegos, y los Sicarios eran un arma más importante, mucho mejor, más adelantada, y en un momento dado un combate aéreo sobre Malvinas determina un problema que tenían serio estos aviones, que no hacían reabastecimiento en vuelo. Entonces tenían poca autonomía sobre Puerto Argentino, tenían nada más que 3 minutos. A García Cuervo se les pasan los 3 minutos y en lugar de eyectarse decide aterrizar en Puerto Argentino. Ejército, porque tuvimos una cosa muy buena para destacar, que estábamos totalmente desconectados. No había un Estado Mayor conjunto. Como venía funcionando de la época de la represión. Se trabajaba sin
unificar un comando, que es lo peor que puede pasar en un equipo y más en un equipo B. Entonces, cada uno hacía lo que quería. De hecho, la reprimenda grande posterior a la represión fue este tipo de bandas de atorrantes que, sumidos en el hecho de que peleaban contra los terroristas, terminaban saqueando y masacrando gente para tirar un número. Y esa modalidad, que parezca mentira, durante la guerra se vio bastante. Por ejemplo, un hecho. El ejército no estaba preparado para una guerra en esa zona. Supuestamente, la más experiencia que tenía era de los combates en Tucumán con esa guerrilla que se había instalado ahí. Llevaron cocinas de leña en un lugar donde no hay un solo agua. Entonces, en un momento determinado, para poder calentar la vianda de los soldados, pedían que un avión de guerra como el Hércules transportase leña a Malvinas. Tengan este concepto, estamos en 1982, hay cohetes teledirigidos, el hombre ya llegó a la luna y teníamos de un comando leña o carbón para hacer un asado en Malvinas, ¿me entiendes? Cuando en realidad había que llevar a comer. Bueno, lamentablemente eso no depule la otra posibilidad, que fue el profesionalismo de alguna gente que actuó de la mejor manera. Por eso les digo, es un capítulo muy largo todo esto, y un capítulo en el cual no se rescató lo mejor y sí se entronizaron las cosas que a lo mejor fueron mejores para alguna política, pero lo que le quiero decir a todos, somos todos argentinos y nos sentimos identificados con el país, que este tipo de hechos también nos hace perder la referencia de nación. Hay un hecho muy importante que se los quiero contar, que es con relación al Estado de Israel cuando se forma. Ustedes más o menos, algunos los que son judíos lo sabrán mal, nosotros no, pero cuando se forma el Estado de Israel está rodeado por una comunidad que lo rechaza porque esa tierra la consideran que es invadida, que era un protectorado inglés hasta ese momento. ¿Sí? ¿Me siguen? Cuando Ben Gurión y Golda Meir se hacen cargo del Estado y van a pedir ayuda, qué sé yo, un senador norteamericano le dice a Ben Gurión, dice, escuché una cosa, ¿a qué judío representa? Estamos en todas partes del mundo. Y Ben Gurión le contestó esto. Dice, usted salga a Estados Unidos y agarre a chicos de 10 a 11 años y pregúntele, ¿quién fue el capitán del Mayflower? ¿Se acuerdan que el Mayflower fue el que cruzó, fue el barco de pioneros que colonizó Estados Unidos? Por los Simpsons seguro saben. ¿Qué barco era? ¿A dónde llegaron? ¿Dónde se instalaron y cómo crecieron? Seguramente de los 10 chicos no creo que nadie lo sepa. Pregúntenle a 10 niños judíos. ¿De dónde salieron cuando se fueron de Egipto? ¿Quién los capitaneaba? ¿A dónde llegaron? ¿Y qué llevaban? Y no se lo van a decir. Fíjense esto. Como argentinos, si realmente quieren este lugar donde viven con sus padres, con sus madres, más allá de la ideología, credo, lo que sea. Fíjense esto, algo puntual. Un pueblo de 5.000 años al día de hoy sabe su origen y defiende su origen. Y acá estamos discutiendo todavía quién fue Rosa y quién fue Urquiza. Y así vamos a una guerra. Entonces va el ejército y no se acuerda que no hay árbol en Malvinas. Entonces le pide leña a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tiene que transportar vendas, gasa, alimentos y armamento. Porque estás en guerra, ¿no? Yo pregunto, Tengo una pregunta que no sé. ¿Cómo era la comunicación con tu familia? Teníamos cierta condición de comunicación, no se podía hablar directamente. De hecho, al terminar la guerra, asume el comando, se determina la vida sobre el comandante en jefe, renuncia, termina el fracaso de Malvinas y asume un tal que nos juntan a todos en Comodoro Rivadavia y dan la orden que a partir de ese momento nadie habla nada de Malvinas. Se termina, se entierra. Yo tenía para escribir, me comunico a veces con Casansebo, es un periodista que estuvo allá y que después también fue negado, terminó en Miami. Bueno, pero la orden fue que nadie hablase de Malvinas, de lo que pasó, era como
dar una vuelta de página, no había existido. ¿Quién peleó, quién no peleó, cómo fue, por qué no fue? Ningún análisis, por qué se fue como se fue, nada. Viene la desmilitarización, el retorno a la democracia, el tema de... Entonces, ¿qué pasaba en el momento que estábamos ahí? Era muy difícil una comunicación con Buenos Aires, no son las comunicaciones de ahora, de hecho no había celular. Bueno, eventualmente una vez por semana yo conseguía, estando cerca del aeropuerto, que estaba nada más que en funciones militares, poder comunicarme en mi casa con mi mamá y decir que estaba bien, que estaba tranquila, pero nada más. No pasaba ningún tipo de cosas. Había alguna censura seguramente y yo no podía pasar de nuevo a decir que es un desastre, nada. ¿Qué os vamos a preguntar? Vos en este panorama, habiendo estudiado medicina, siendo un salvador de guerra, ¿cómo te sentías en un panorama de guerra, de pérdidas de jóvenes, adultos? A ver, primero, ahí me di cuenta que la importancia de la anestesiología. En algún momento, ver tanto seguido, de repente me hizo sentir un poco inútil, porque con mi formación clínica y más tirado a cuestiones de infectología, hacía falta. Medicina de guerra es un capítulo, o de catástrofe. Entonces me lamentaba por no haber tirado a una especialidad, porque yo quería hacer anestesia, pero los clínicos del Rawson me desalentaban por decir que era una especialidad que dormía a la gente, nada más, y no es así. Hoy en día es uno de los 100 inventos más importantes de la humanidad y son 5 años en posgrado. Pero bueno, ven cómo las cosas se van atando. Y cuando vos ves gente inocente sufriendo, la primera emoción que tenés encima es tristeza e impotencia. Yo cuando veo chicos corriendo bajo bombardeos, o lo que pasa ahí en Siria, o cualquier atentado, o un colectivo que voló por el aire, no lo puedo asimilar. Porque hay una razón atrás de eso que desde mi punto de vista y de mi formación no lo entiendo. Creo que jamás lo voy a entender. Independientemente de que me digas es por esto, por lo otro, me parece a ultranza una cuestión de falta que tiene el ser humano que parece ser y bueno, te acostumbras a vivir con esto. De repente Trump dice que va a bombardear Corea dice que va a tirar otra bomba, que tiene bomba H. Te acostumbras a este edificio, ¿viste? Y aparte la guerra urbana que tenemos, cuando vos prendés la televisión y ves que pasa con una billetera, con un teléfono, un chico de 19 años, un anciano de 82. Creo que nos sentimos todos medianamente así. Mal. ¿Hubo un momento en el que vos dijiste que no podías seguir porque veías como que te daba demasiada impresión o que, como decías, que te sentías inútil, como que no podías seguir? Está negado esa parte. Si la tengo, nunca la dejé florecer. Jamás tuve una pulsión de negarla. De hecho, después vine acá, hice la especialidad y me fui 30 años de guardia al hospital Arferí. Y en el 93 me fui a África, en medio de una guerra. ¿Sí? Sí, a Mozambique. Primer hospital argentino reubicable en zona de conflicto. Y si fuese así, tampoco podría ser anestesia, ya que la anestesia te obliga personalmente en lo individual a superar temas que son críticos. Así que eso no lo he tenido. Es como, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es como que le preguntes a uno que vive haciendo equilibrio en el circo si tiene miedo de subir a la cuerda. No sé, pero no sé de dónde lo estás diciendo. A vos te da cosa. Bueno, pero a lo mejor tenés una dedicación a algo que va a ser bueno, no necesariamente todos tenemos que subir a la cuerda ni todos tenemos que hacer anestesia. Algunos locos hacen eso. Más allá de todo el tiempo que fuiste en Río Gallegos, ¿pasaste a otro mal momento en la dictadura? Si nos metemos en eso, te voy a contar lo que yo pienso, si quieren hablar de ese tema. La dictadura es una consecuencia de una consecuencia de una consecuencia.
Si yo les cuento un relato y me pongo a lo que digo, pero lo sostengo desde mi profesión, desde mi edad, de mi jerarquía. Cuando se corta la democracia en la Argentina en el año 30, Uriburu saca a Irigoyen, no se termina el periodo democrático, los intereses de afuera juegan con el tema de las cuestiones de la riqueza de la materia prima del país. Y a consecuencia de eso se ponen los conservadores que se elegían ellos entre ellos y no dejaban que el pueblo, había abundancia, pero no había ningún tipo de derecho para los obreros ni nada. Con la venida de Perón y fin de la Segunda Guerra hay un montón de derechos, aparece el aguinaldo, se genera el movimiento peronista. El movimiento peronista se divide en peronista y antiperonista, hasta ahora hoy. Y eso trae aparejado que de repente lo exilien a Perón, la derecha argentina haga los juegos que hizo, y la vuelta de Perón, y Perón cuando vuelve a pacificar. ¿Por qué? Porque ya se había sembrado la ideología de Latinoamérica a través de vivencias como la de Cuba, Che Guevara, la idea del socialismo y esa quimera que fue el comunismo, que lo puedo decir con la jerarquía que tengo, porque en realidad igualó en un momento donde el tema era industrializar las cosas y que todos tuvieran un estándar, pero cuando venimos a hoy, que estamos en base a lo tecnológico y hace falta que cada uno compita, evidentemente el liberalismo termina siendo de lo peor lo único posible. Entonces, ahí se genera una suerte de reactividad contra el Estado, la nación, con la generación de grupos armados que combaten a los que están desde el punto de vista instituidos, malamente o no, pero con el orden. Y aparece esto que yo les decía, aparece atentado guerrillero contra Fuerzas Armadas, instituciones. Y la reprimenda del otro lado fue desmesurada, mal, pero siguió siendo. Yo hice toda mi carrera en plena... yo empiezo mi carrera antes de que arranque la dictadura. Pero en el 76 yo estoy trabajando en el Banco Ciudad de Buenos Aires y estoy en la Facultad de Medicina. Todos los días había un escándalo de esto, del otro, y todos los días te llevaban o te arrastraban para alguna tendencia de decir hay que pelear porque esto es la fábrica, tal cosa. Y es cierto que había injusticias sociales, pero la pelea se justificaba a través de una cuestión armada, de poner un atentado, de sembrar caos. Por otro lado, actuaron reprimiendo, lo hicieron mal desde ya. No siguieron un orden, una ley, seguro. ¿Por qué aplicaron estos manuales que eran de la guerrilla de Argelia, de los franceses? No te lo sé decir. Termina en esta cuestión donde de los dos lados hubo víctimas y donde murió gente inocente que fue totalmente tapada y donde sí pasó a tener valor los que murieron peleando de otra manera. Con esto te digo, no justifico a nadie que haya desaparecido gente, a que tiraban por los aviones, me parece todo eso horroroso. Pero había un sector del pueblo, como digo, que me dedicaba a estudiar y a trabajar. Y estaba ajeno totalmente a la conflictiva política que se hacía, por ejemplo, en la misma Facultad de Medicina. Jamás fui a una asamblea. Sería un cobarde, haría otra cosa, eso. Me interesaba estudiar medicina. Ahora, después, el que iba a la asamblea y después le daban una misión y después hacía cosas, a lo mejor terminaba en una historia funesta. Pero te puedo asegurar que cuando se dio la dictadura trabajaba en el Banco Ciudad de Buenos Aires y estudiaba y mantenía mi casa. La verdad que veía por la televisión que habían volado un cuartel, habían apresado a 37 guerrilleros, y habían desaparecido 40. Sinceramente fui un argentino, por los tantos que pasamos por esta república que se perdió en algún momento, pero no me sentí ni perseguido, a mí no me perseguían, yo no quería imponer ninguna ideología comunista, ni ningún tipo. Vos en la actualidad estás siendo uno de tus compañeros allá de
linda pregunta. El 7 de mayo, un soldado que tuvo en la sanidad, que ya es grande, ¿no? Acuérdense que tendrá 55 años, yo estaba con 31, entraban con 18 en ese momento. Una vez al año junta a la base del 82, a los que éramos amigos, inclusive viene de la jefe de base y todo eso, y ahora me conectó por Facebook y me invitó a ver, porque después yo me retiré de la Fuerza Aérea en el año 97. Me fui definitivamente después de la vuelta de África y de un tema puntual con el servicio de anestesiología. ¿Por algún motivo en especial? Fundamentalmente cuando vos estás en un lugar donde los que ostentan una mayor jerarquía, vos no los respetás por la manera en que piensa o la calidad que tiene en la profesión, le perdés la gana. O sea, vos te gusta estar en un lugar donde el que te enseña, el que te dice algo, lo ves como algún modelo de ejemplo, pero yo he tenido gente con más jerarquía mía, yo me retení como mayor, que es el primer grado de oficial jefe, después de haber venido de África, con una distinción de la ONU y todo eso. Y después en el funcionamiento del hospital había gente que había leído manuales y quería implementarlo, pero no tenía la más mínima idea, y discusiones terminaron. Si quiere definir, quisiera, ¿qué es para usted la guerra? ¿Cómo la definiría? ¿Cómo puede definir La guerra, desde su punto de vista? No, toda. y a lo mejor podría usar una frase de Platón, que dice que solo los muertos conocen el final de la guerra. Yo creo que la guerra tiene dos aristas, tiene lo espectacular del desmembramiento cuando caen las bombas y lo que cotidianamente vivimos cada uno. Si hay una guerra de supervivencia social, una guerra íntima de cada uno, y una guerra urbana dada por gente que de repente salís de acá y vas para tu casa y escapa de robarte, o se le escapa un tiro. ¿Cómo vive la guerra? La guerra es una desgracia de la humanidad, es una plaga, una peste. No la puedo negar porque existió siempre, existió con el hombre, es algo que es inherente al hombre. Y supongo que a lo mejor hablando de este tipo de cosas y mejorando la educación, el ser humano a lo mejor logre interpretar mejor las cosas y fundamentalmente erradicar el fanatismo. Yo creo que la guerra es la expresión final del fanático. Y ser fanático, ¿saben cuándo? Cuando uno cree que en sí está, que tiene la posición mejor o la de la verdad absoluta, que es algo que realmente no existe ni está. Hay verdades parciales y hay maneras de construir las cosas. El fanático no acepta eso. El fanático se hace hincha de fútbol, el fanático se hace político. El fanático sale a la calle con un auto o con una moto y te pasa por encima si puede, porque él va por donde tiene que ir y vos sos la molestia. El fanático es el que está enfrente y no es reconocido como uno igual, nada más que de otra manera, que piensa distinto. Y esa es la guerra. Y esa guerra va a terminar de alguna manera permanentemente luciéndose en algún lado, en algún frente, en alguna trinchera, en alguna subversión. Y sobre todo hay algo que también funciona junto con el fanatismo y que es algo también grosero y que también lo llevamos inherente al espíritu humano, que es el egoísmo. El egoísmo hace que evidentemente existan nada más que 70, 80 personas poderosas en el mundo que manejan todo, que tienen la capacidad de borrar al mundo si quieren. Y esas 80 personas viven en una abundancia absoluta y plena. Y yo me acuerdo cuando estuve en África que para conseguir 5 litros de agua, un africano tenía que caminar 2 kilómetros
en el mismo instante que no había un pozo para sacar agua que pudiera administrarse para la gente que no tenía, caían 500 Nissan Patrol en un barco de Japón pintada de blanco con el símbolo del ahorro. Entonces, si uno razona y dice, a ver, con 2 o 3 de estas camionetas se puede de agua para 1 millón de personas, ¿cuál es la necesidad de que esto sea así? ¿Quién maneja esto? ¿Viste? La primera pregunta que me hago es esa. La segunda, siguiendo un razonamiento normal y no religioso, que en mi caso, siempre digo, si fuera Dios, renuncio. Porque la verdad que las cosas me salieron. Siendo... Sí, pues, no, Dale, no. Intercambiamos, porque yo parece que... Es una pregunta. Siendo así veterana en relación a tus compañeros, ¿sentías un poco la responsabilidad de como expresar más seguridad que por ahí los más jóvenes? Entiendo. Pedí 4 veces hice un pedido formal de que me trasladaran a la isla y me lo negaron. Porque tenía mucha gente amiga, de hecho fue el grupo de artillería de ahí de la base, se trasladó allá, buscando un vuelo y todo esto. Hay un hecho interesante, mirá, que se lo voy a contar familiarmente. Cuando se decide cómo apuntalar la base durante la guerra, nos reparten soldados a los oficiales. Yo tenía un grupo de 21 soldados. Noche por medio hacíamos guardia defendiendo los hangares donde estaban los M3. La temperatura había bajado a 12, 14 grados bajo cero. Y por orden del jefe de esta estructura de defensa, decía, por ejemplo, que en la zona donde estábamos nosotros, que eran los búnkers donde estaban los aviones, los búnkers estaban puestos en una lomada, se imaginan como Río Gallego, ¿no? Estaban puestos así. Y acá había depósitos subterráneos, bombas, y acá estaban los aviones en lo que eran los alertas de minuto. Estos no eran los que bombardeaban Malvinas, sino los que nos protegían supuestamente de la amenaza esa que le di de los chilenos. Entonces, nosotros estábamos acá y el que había diseñado el cuidado de la base había dispuesto 11 puestos de guardia, con soldados distribuidos así en un perímetro. La temperatura por la noche era 14 grados bajo cero. La guardia normal está instituida por 2 horas, por 2 de retén y 4 de descanso. O sea que tenés que estar 4 horas despierto y te van 4 descansos sucesivamente durante las 24 horas. Entonces fíjense lo que pasaba. Acá estábamos con lo que sería el cuerpo de mando, y este grupo que hacía guardia, como había que relevar cada 2 horas, no dormía nadie. Lo único que podía pasar una noche durmiendo de a media hora. Entonces entrábamos con esa consigna y yo agarré y dije, vamos a poner uno acá, otro acá que se vea y otro acá que se vea. Y el resto lo tenemos acá que daba la base. Con estos 3, cada media hora, dormía toda la guardia. Y jugaban a las cartas y todo. Bueno, después en un momento que se peleaban porque venía la guardia mía. Así que la guerra la hice directamente haciendo guisos de chorizo y todo eso, y que estaban... y después trajeron perros de que venían de acá de la base que estaba en el parque, y los perros entraron no reconocían a los propios soldados y aparte se enfermaron todos, porque no eran perros que estaban acostumbrados a hacer frío del Río Gallego. Y estos cada media hora yo los recorría, hacía que no se duerman, porque a veces a los 15 minutos que estás con una nevada encima, y los estaban despiertos y a la media hora ya eran relevados, entonces el kiwi estaba fresco, se había dormido, ya había comido y estaba caliente. El puesto terminaba, la guardia terminaba a las 7 de la mañana, era de 8 de la noche a 7, el resto después lo tomaba Así que, qué sé yo, cada uno la diseña en base a lo que puede y tiene. Nosotros una vez tuvimos una entrevista con una señora que vivió la Segunda Guerra Mundial en Italia y después se vino a vivir a Argentina antes de la dictadura, y nos dijo que para ella la dictadura era peor que la guerra porque en una dictadura se peleaban entre un mismo país. ¿Vos qué opinas sobre eso? Mira, comparar
Mundial, este auge de la dictadura y lo que hicieron y todo esto, con la Segunda Guerra Mundial, me parece un despropósito. Primero en el número de muertos, 60, 70 millones, ponerle contra 30.000, primero en eso. Segundo, ¿quién peleó en la Segunda Guerra Mundial? Involucraron a todos. ¿En qué parte de Italia estuvo esta señora? Mirá que yo soy descendiente italiano. Hubo gente en Italia que pasó la Segunda Guerra Mundial pescando y comiendo tranquilamente. No, ella no. Pero si vos me ponés en Polonia, me ponés en Hungría, o me ponés en la zona del Pacífico, lo que sea, en Okinawa solamente hubo 60.000 muertos, una batalla formal de un mes. Yo creo que la guerra, como se vio en la primera y la segunda, fueron cataclísmicas. En este momento no existe esa posibilidad porque el armamento que se tiene destruye al que lo tira. Si yo tengo la bomba y la tiro, las consecuencias de la bomba también me caen a mí. Ese es el equilibrio que generó la Guerra Fría. Entonces ahora es todo tecnológico. Pero yo no compararía lo de la guerra, sí, como toda guerra civil, pero a ver, cuando los estados pelean por su ideología, por ejemplo, vamos al siglo XIX. ¿Cuál fue la guerra más importante del siglo XIX en todo el mundo? No había. Se los cuento yo. La guerra más importante del siglo XIX por 1 millón de muertos fue la Guerra Civil Americana, donde en la representación era la libertad de los esclavos, de los negros que trabajaban en el sistema agropecuario del sur, para tener un país libre y democrático. Eso es mentira. Los negros fueron cercenados y perseguidos hasta la muerte de Kennedy, que los colgaban sin juicio. La guerra se hizo porque el modelo industrial de América del Norte, de la parte de los estados del norte, no podía permitir que el país resolviera sus temas con sistemas agropecuarios que lo iban a dejar postrado en una cuestión industrial de poderío o de capitalismo. Era la segunda parte del periodo industrial, Inglaterra era en ese momento una potencia y Estados Unidos va a salir de ahí fortalecido, y esa guerra fue entre hermanos, entre gente del mismo país y con 1 millón de muertos. Y fue la más grande de todas las guerras hasta ese momento, y fue civil y fue a Norteamérica. Así que el tema del proyecto histórico es verlo directamente bien enfocado y diciendo, bueno, está bien, digamos esto en lo vernáculo, en lo que nos pasó acá, pero no con una referencia a todo lo que nos ve o vemos en el mundo. Cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, se recontrafortalece más. Ya tiene la producción industrial, la producción en serie, la radio, y empieza a llevar todo. Cuando Europa queda destruida de la Segunda Guerra, Europa desaparece del poder económico y político del mundo. Y se divide el mundo en capitalista y no capitalista. Y al día de hoy, Estados Unidos fortaleció que los rusos no llegaran hasta Portugal, el comunismo, y en Indochina, bueno, hubo otro valor de ese tipo de cosas, y quedaron tres países que más o menos, digamos, son los que tienen injerencia en gobernar la cosa, que son Rusia, Estados Unidos y China. No se me ocurriría decir que una guerra del peso de la mundial tenga la fuerza o tenga una cuestión de... Para el que vive la muerte de un ser querido en manos de una injusticia, no hace falta aceptar ninguna guerra, es lo peor que te pasa. Ahora, si tomamos dimensiones de las cosas, solamente hablar de 330 campos de concentración para matar gente, me parece que no puedes hablar. Y no era cuestión ideológica, era cuestión de... La entrevista muy interesante, la verdad, creo que todos acá aprendimos algo que antes no sabíamos, o sabíamos pero menos. Creo que es importante también aprender desde el punto de vista de una persona, por eso está esto del archivo oral, que es importante también, porque no solamente aprender tu libro, sino desde el punto de una persona. Yo quería
preguntarle si usted quisiera agregar algo más en el sentido de lo que usted piensa o algo como para ir cerrando la idea. Sí, le voy a... El bloque, es por el bloque de la hora de los chicos, ¿no? Sí. Bueno, vimos que algunas conclusiones. Vimos que la guerra no lleva generalmente nada más que a fortalecer al que tiene poder y a sacar al que está en discusión. Vimos que las muertes son injustas. Cualquier tipo de muerte es siempre injusta y no tendría ninguna justificación. Lo que sí le diría que hay un modelo a seguir, que es lo que tendrían, creo que la obligatoriedad desde su formación o desde sus casas, independientemente de lo que se puede estar en la adolescencia las cosas, que es un modelo que empezó hace mucho tiempo, que se dio a llamar democracia, pero fundamentalmente que se dio a llamar república. Eso puede constituir una nación de valores. Primero, ustedes saben que la educación es el primer valor después de la comida y la ropa y la casa. Esto lo establecieron los griegos 500 años antes de cambiar la era. Segundo, ¿por qué podríamos pelear los argentinos en este momento? Por los valores que hacen a la República. ¿Saben qué valores hacen a la República? ¿Alguien me puede decir qué es ser republicano? Ser republicano significa tener libertad, igualdad ante la ley y, si es posible, fraternidad entre los habitantes. Y como gobierno significa que hay que tener representación que sea idónea, que el que tiene un cargo sepa de lo que hace, tiene que ser periódico en la función, cumplir un ciclo, irse y volver a lo que está haciendo, y tiene que haber publicación de los actos de gobierno. Si ustedes toman acá esas tres cuestiones y dicen en qué nos parecemos nosotros, la República Argentina, a una república, ninguna de las tres cosas se da. Yo creo que el compromiso que tienen ustedes, yo que dejo el mundo y ustedes que lo arrancan, es pelear por esos valores. En general, si esos valores son buenos, el lugar donde viven se hace bueno. Si esos valores no existen, volvemos a lo mismo. Publicación de los actos de gobierno, que te digan qué hacen con tu plata y los impuestos. Periodicidad en la función del que ocupa un cargo público e idoneidad en el cargo, el tipo que está designado a hacer tal cosa, que tenga probado de que sí sirve o no sirve. Por eso los militares no pueden ser gobernantes y sí tendría que ser gente que se prepara. ¿No es cierto? Bueno, le damos las gracias natural y bueno, por organizar la entrevista. Yo le doy gracias a ustedes.